Acaba de llegar la factura de la luz y, como siempre, he contenido la respiración. Seguro que a ti también te ocurre. Nunca entiendes realmente qué es lo que estás pagando. ¿Cómo saber si me han cobrado de más y si se han equivocado? Como gerente de una multinacional, he de saber con antelación y hasta el último detalle cuánto nos va a costar fabricar nuestros productos y cuándo van o deberían de llegar las facturas y pagos. Pero resulta que hacer una previsión exacta de una materia prima tan básica como es la energía eléctrica es tremendamente complicado. Y no solo eso, por muchas vueltas que le des a tu recibo de la luz, no lograrás saber realmente qué es lo que te están cobrando. Es un auténtico galimatías. No importa si es usted un particular o dirige una empresa. Todos damos por hecho que entender la factura de la luz es una guerra perdida. Hasta hoy. Ahora existe mifactura.es y es la única herramienta que puede ayudarnos. Mifactura.es resuelve un problema al que nadie había dado solución antes. A partir de ahora, todos los oscuros secretos de tu recibo de la luz van a quedar al descubierto. Mifactura.es va a contarle lo que nadie le había contado. Esto es mifactura.es, una página web gratuita capaz de ayudarte como no imaginas. Le sorprenderá cuánto puede facilitarle la optimización de sus recursos energéticos. Mifactura.es son muchas herramientas en una que te ayudan a comprender tus recibos. Averigüe si su factura eléctrica es correcta, si le han cobrado de más, si sus parámetros eléctricos son los correctos o si le están aportando información de gestión. Descifra el significado de los términos que usan, que cada compañía eléctrica a menudo nombra de forma diferente. Le ayuda a localizar esos términos, porque cada compañía los ubica dentro de la factura en el lugar que les parece bien y no suelen coincidir. Sabrás si puedes adelgazar tus recibos y cómo hacerlo de forma eficiente. Podrá preguntarles con toda confianza si piensa que hay irregularidades en su factura. Mifactura.es es una web abierta y gratuita para los 28 millones de usuarios que tienen un contrato de la luz. Aunque no se haya registrado, usted puede usar muchas de sus utilidades. Por ejemplo, la Calcula Ahorra, con la que averiguarás cuánto podrías ahorrar si contratases la tarifa de discriminación horaria, lo que era la antigua tarifa nocturna. En Mi Factor de Carga podrá confirmar si la potencia que tiene contratada es la correcta. En Mi Hucha Rota comprobarás cuál es la subida real de tu recibo en los últimos 3 años. Los cursos presenciales y online se organizan para aquellos interesados en aprenderlo todo sobre el complejo mundo de la electricidad. En mifactura.es no solo te dan el pez, te enseñan a pescar. En Mi Potencia, indicando qué electrodomésticos, aparatos e incluso bombillas usas, sabrás cuánta electricidad deberías consumir, qué potencia habrías de tener contratada y a cuánto ascendería tu factura. En Mis Dudas se han condensado todas las cuestiones que nos preocupan e interesan y, en mi opinión, podrás compartir tus inquietudes. Si alguna vez has pensado que las compañías eléctricas, por el hecho de ser tan grandes, nunca se equivocan, date una vuelta por sus disparates y podrás corroborar que cometen bastantes errores, en los que curiosamente nunca sale beneficiado el consumidor. En el blog hay interesantes y detallados artículos que desentrañan enigmas tan bien guardados como el de esa caja negra del sector eléctrico que es el contador de la luz, en un lenguaje que todos podemos entender. Y todo esto es solamente una parte de mifactura.es. Si quieres más, crea tu cuenta y tendrás acceso a muchos más servicios. Para registrarse, solo tendrá que invertir unos pocos minutos y tendrá que tener sus facturas de electricidad a mano, de las que tendrá que ingresar algunos datos. Cuando estés dado de alta en mifactura.es, sabrás si te están mareando con tus recibos. Podrá organizar sus facturas calculando los devengos de gasto de forma mensual y facilitando así sus previsiones del coste eléctrico. En Mis bases de datos tendrás ordenados todos tus datos de consumo con tablas y gráficos. E incluso podrás descargártelos en Excel. Conocerá mejor su consumo y esta información le permitirá negociar las condiciones de su contrato con su compañía o decidir si se quiere ir a otra. Ya se acabó el aceptar la factura de la luz sin más. Ahora usted tiene poder para gestionar su gasto en electricidad. Ha llegado el momento de saber cómo ahorrar en tus recibos. Con mifactura.es, el farragoso mundo eléctrico puede ser descifrado. Entre ahora. Mifactura.es. Desciframos tu factura de la luz. Registrarse en mifactura.es es muy sencillo, rápido y seguro. Introduce una dirección válida de email y una contraseña. Una vez hecho esto, aparecerá un mensaje indicándote que has de activar tu cuenta desde tu cuenta de email.
Entre en la dirección de email que ha facilitado y confirme su solicitud de registro. Acto seguido, aparecerá un mensaje en la ventana de registro de mifactura.es notificándole que el proceso ha culminado con éxito. Ahora has de seleccionar cuál es tu perfil de usuario. Si tu potencia contratada es inferior a los 15 kilovatios, tendrás que registrarte como consumidor doméstico o pyme. Si usted es una empresa que tiene contratada una potencia superior a los 15 kilovatios, tendrá que seleccionar grandes consumidores. Mifactura.es. Desciframos tu factura de la luz. Ya estás dentro de mifactura.es. Antes de ponerte a comprobar ese taco de facturas que tienes sobre la mesa, tienes que introducir en el sistema algunos datos, solo por esta vez, y ya quedarán grabados para siempre. Ordena tus facturas desde la más antigua a la más reciente, separadas por puntos de suministro. Solo son válidas las posteriores al 1 de enero de 2010. Ve al apartado Introducción, Nuevos datos y entra en Nuevo punto de suministro. El punto de suministro es como un árbol y las facturas son como las manzanas que cuelgan de él. Aquí vas a dar de alta tu casa. Si tienes más de una casa o local, habrás de dar de alta otro punto de suministro por cada una de ellas. Para que te hagas una idea, cada punto de suministro coincide con un contador. Vamos a ayudarte a rellenar todos los datos, no te preocupes. En la primera casilla te pedimos que introduzcas el nombre de la empresa comercializadora de electricidad. Ojo, el nombre no tiene por qué coincidir literalmente con el del logotipo de tu recibo, ya que la comercializadora es la empresa que nos vende la electricidad, no quien la genera ni quien la distribuye o transporta. Te damos unos ejemplos. Si tu compañía comercializadora es del grupo Iberdrola, podrás localizar el nombre exacto de la comercializadora de Iberdrola en la parte superior derecha de tu recibo. Y si es del grupo Endesa, podrás localizarlo en la parte inferior izquierda. A continuación, habrás de ingresar el código CUPS. Este es uno de esos términos que te vamos a ayudar a entender. CUPS son las siglas de Código Unificado de Punto de Suministro y no es otra cosa que el DNI o la matrícula de tu contador. Cada uno de los 28 millones de contadores de este país tiene su propio CUPS. Suele ser fácil de encontrar en las facturas, aunque a veces en las facturas de Iberdrola aparece en su parte posterior. Todos empiezan por las letras ES, seguidas de 20 dígitos. Busca con paciencia ES y ya tendrás el CUPS. Tras ello, ponle un alias a tu punto de suministro. Mi casa, apartamento de la playa y el código postal. Otro dato con nombre complicado a rellenar es la tarifa de acceso o el ATR, que son las siglas de acceso de terceros a red. Has de introducirlo porque al ser una tarifa regulada por el gobierno, su valor es revisado trimestralmente. Por lo tanto, cuando esa tarifa cambia, tu factura también lo hace. Tu tarifa puede ser 2.0A, 2.0 DHA, 2.1A o 2.1 DHA. En las facturas de Endesa puedes encontrarla en el área de datos de cliente y en las de Iberdrola en su parte posterior. Ya casi has terminado de dar de alta tu punto de suministro y no tendrás que repetirlo más. Indica cuál es tu potencia contratada en la última casilla, dato que podrás encontrar en las facturas de Iberdrola en el área de datos de facturación y en Endesa en datos del cliente. Si tienes un contrato con tarifa de discriminación horaria, la antigua tarifa nocturna, deberás rellenar la potencia contratada para el periodo diurno y el nocturno. Si te beneficias del bono social, un descuento del gobierno aplicado a los colectivos más desfavorecidos, marca este cuadrante. Y por último, te aparecerá un cuadro preguntándote si tu contador es alquilado o de tu propiedad. Si es alquilado, el sistema te preguntará qué tipo de contador tienes. Has de seleccionar uno de esta lista, pero si desconoces la respuesta, cosa lógica porque es un dato que no aparece en tu factura, déjalo y permite que mifactura.es seleccione uno por defecto. Mifactura.es. Desciframos tu factura de la luz. Para poder sacar el máximo rendimiento a mifactura.es, solo habrás de ingresar algunos de los datos de tu recibo de la luz cada vez que recibas una nueva factura. A día de hoy es la única forma de hacerlo, ya que hay muchas diferencias entre los recibos de las diferentes compañías y en ocasiones de las mismas. Estamos trabajando en un sistema de reconocimiento de texto para que en el futuro tan solo tengas que escanear tu recibo. Es muy fácil y con un poco de práctica no tardarás ni 2 minutos en hacerlo. En primer lugar, y si tienes más de un punto de suministro, has de seleccionar en la casilla correspondiente el CUPS o punto de suministro para el cual vas a introducir la nueva factura. Este código es fácil de encontrar en tu recibo, en los datos del contrato. Introduce a continuación la fecha de factura y el número de factura que suelen figurar en la parte superior derecha del recibo. Y ya solo queda por ingresar 4 datos más. Uno es el término de potencia, es decir, el precio unitario de la potencia.
Si es en la primera factura que metes en el sistema, tendrás que indicar la cifra y las unidades en las que se expresa este coste, euros kilovatio y mes o euros kilovatio y día. Esto es importante ya que las compañías eléctricas juegan al escondite con las unidades. Si ya has ingresado más facturas como antes, no tendrás que introducir este nuevo dato, a no ser que esta cifra haya cambiado con respecto al último recibo a causa de una nueva subida de tarifas. Verifícalo por si acaso. Y el otro es el término de energía, es decir, el precio unitario del consumo de energía. Al igual que en el caso anterior, solo habrás de introducir este dato si se trata de la primera factura. Únicamente si ha habido un cambio en las tarifas, es decir, si han vuelto a subir la electricidad, tendrás que modificarlo. Verifícalo por si acaso. Este dato se expresa en euros kilovatio hora. Un detalle, si hay en tu recibo más de un precio para los términos de potencia o energía, pulsa el rombo y se desplegarán unos cuadros de potencia y energía por tramos. Introduce o comprueba los datos del cuadro con los datos de tu factura. Entra en la casilla denominada Total e introduce el más doloroso de todos los datos, el precio total de tu recibo. En la casilla de lecturas indica la fecha de lectura actual y el valor de la lectura actual. Podrás encontrar estos datos en un cuadro, que una vez más puede estar situado en cualquier lugar de tu factura. Si es la primera factura que añades, también tendrás que introducir la lectura de inicio del periodo. Hay varios tipos de lectura de contador y tendrás que seleccionar la que figura en tu recibo. Puede ser lectura real, estimada, sin lectura o primera lectura. Ya puedes guardar los datos, darle a validar y cruzar los dedos. Mifactura.es. Desciframos tu factura de la luz. Ahora solo queda comprobar que tu factura sea correcta. Al validar una factura sabrás si existen diferencias entre los datos que has introducido en el sistema y los cálculos de Mifactura.es. Al pulsar el botón Validar obtendrás una factura desglosada. Si quieres profundizar en cómo se han hecho los cálculos, pinchando en Ver cálculo, podrás comprobar fácilmente si hay alguna diferencia y en qué concepto entre lo que dice tu factura, has de tenerla en la mano, y lo que te ha calculado la aplicación Mifactura.es. ¿El botón no es correcto? Te permite compartir con Mifactura.es el problema de validación de tu factura. Además te permite adjuntar una copia de ella para encontrar la razón de la no validación. El botón Adelgaza tu factura te calcula automáticamente si te interesa o no contratar una tarifa de discriminación horaria. Es lo mismo que hace la Calcula Ahorra, pero de forma automática. Si tienes un símbolo verde, significa que tu factura es correcta al 100%. Si el símbolo es amarillo, significa que hay pequeñas diferencias inferiores al 0,5% entre nuestros cálculos y los datos de tu factura. Si es un signo de admiración, significa que la desviación es importante. ¿Qué debes hacer si tienes uno o varios de estos dos símbolos? Primero, verificar que los datos que has introducido son correctos, y si lo son, debes reclamar siempre, aunque la diferencia sea pequeña. Ahora tienes los cálculos de Mifactura.es y con esta herramienta tienes argumentos de peso para defenderte porque sabrás dónde están los potenciales errores que ha cometido tu compañía. Mifactura.es. Desciframos tu factura de la luz. Como usuario registrado, tienes acceso a muchas utilidades de consulta, que incluso podrás descargarte en Excel. En mis puntos de suministro podrás ver todos los lugares en los que tienes un contador que mide la electricidad que consumes. Es la foto de todos los puntos que tienes. A partir de aquí podrás empezar a entrar en detalles. En mis facturas tendrás todas tus facturas ordenadas, con lo que ya no tendrás necesidad de revisarlas físicamente. Podrás comparar sus precios, analizar tendencias, filtrarlas por año, por puntos de suministro o por las que validan o no, y hasta encontrar la equivalencia de lo que has pagado en electricidad con lo que podrías gastar en los cafés de media mañana o en el combustible de tu vehículo, y hasta desglosarlas por meses. En mis estadísticas podrás consultar el resumen global de tu realidad de consumo eléctrico. Y en mis bases de datos encontrarás varias herramientas muy potentes que te darán de forma exhaustiva y racionalizada toda la información de precios, consumos por factura en euros y en porcentajes por periodos y consumos mensuales para que puedas hacer tus previsiones de gasto eléctrico. Además de verla en pantalla, podrás descargarte toda esta información en Excel. Gracias a mis bases de datos, estás en una inmejorable posición para proporcionar información precisa sobre tus consumos eléctricos a las compañías comercializadoras de electricidad. Esta información de calidad y organizada de esta manera es tu mejor herramienta para negociar las condiciones más ventajosas en tu próximo contrato de la luz. Y además de todo esto, si detectas problemas y te saltan grandes dudas, puedes ponerte en contacto con Mifactura.es. Estarán encantados de ayudarte.
Mifactura.es. Desciframos tu factura de la luz. Ya está dentro de mifactura.es. Antes de ponerse a comprobar ese taco de facturas que tiene sobre la mesa, ha de introducir en el sistema algunos datos, solo por esta vez, y ya quedarán grabados para siempre. Ordene sus facturas, desde la más antigua a la más reciente, separadas por puntos de suministro. Solo son válidas las posteriores al 1 de enero de 2010. ¿Tiene a mano el contrato que alguien de su empresa firmó con la compañía eléctrica? El contrato es como el tronco de un árbol. Los puntos de suministro son sus ramas y las facturas son las manzanas que cuelgan de él. El contrato es un instrumento legal, más que eléctrico, que regula los derechos y obligaciones del consumidor y de la compañía eléctrica. Si tiene el documento a mano, estupendo. Si no, no se preocupe. Podremos rellenar la información de su contrato rebuscando en sus facturas. En la primera casilla le pedimos que introduzca el nombre de la empresa comercializadora de electricidad. Ojo, el nombre no tiene por qué coincidir literalmente con el del logotipo de su recibo, ya que la comercializadora es la empresa que nos vende la electricidad, no quien la genera ni quien la transporta y distribuye. Le damos unos ejemplos. Si su compañía comercializadora es del grupo Iberdrola, podrá localizar el nombre exacto de la comercializadora en el contrato o en una factura en la parte superior derecha. Y si es del grupo Endesa, lo localizará en la parte inferior izquierda con letra muy pequeña. En el siguiente cuadro le pedimos que introduzca el número de su contrato. Podrá localizarlo en su contrato o en su factura, generalmente en la parte superior derecha, como en las de Iberdrola. En algunos casos, encontrar el número de contrato en una factura suele convertirse en una labor detectivesca. Acto seguido, seleccione a qué modalidad de precios pertenece su contrato. Precios fijos, es decir, negociados y explicitados en el contrato o indexados a pool, en los que se acuerda que se cobrará en función de cómo varía el precio de la electricidad horariamente en el mercado. Introduzca también el CIF de su empresa. Ahora, ha de indicar la cantidad de puntos de suministro, es decir, el número de ubicaciones de su negocio que están bajo este contrato. Marque la fecha de inicio y fin de su contrato. Si no lo tiene a mano, no es imprescindible para seguir adelante en el proceso, y pulse en el botón Enviar. Automáticamente aparecerá en la página Mis contratos, en la ficha del contrato que acaba de introducir en el sistema. Si su empresa tiene más de un punto de suministro con este contrato, ha de dar de alta todos ellos en Nuevo punto de suministro, que está en la sección Introducción de datos. Si solo tiene un punto, la tarea será más rápida y sencilla. Mifactura.es. Desciframos su factura de la luz. Pulse en el botón Nuevo punto de suministro, que se encuentra en el apartado Introducción Nuevos datos. En primer lugar, ha de seleccionar a cuál de los contratos que usted ha dado de alta pertenece el nuevo punto de suministro que desea dar de alta. Ahora, pulse Siguiente. A continuación, habrá de ingresar el código CUPS. Este es uno de esos términos que le vamos a ayudar a entender. CUPS son las siglas de Código Unificado de Punto de Suministro y no es otra cosa que el DNI o la matrícula de su contador. Cada uno de los 28 millones de contadores de este país tiene su propio CUPS. Suele ser fácil de encontrar en las facturas, aunque a veces en las de Iberdrola aparece en su parte posterior. Todos empiezan por las letras ES, seguidas de 22 dígitos. Busque con paciencia ES y ya tendrá el CUPS. Tras ello, póngale un alias a su punto de suministro, oficina, local, fábrica y el código postal. Otro dato con nombre complicado a rellenar es la tarifa de acceso o el ATR, que son las siglas de acceso de terceros a red. Ha de introducirlo, porque al ser una tarifa regulada por el Gobierno, su valor es revisado trimestralmente. Por lo tanto, cuando esta tarifa cambia, su factura también lo hace. Su tarifa puede ser 3.0A, 3.1A, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 o 6.5. En las facturas de Endesa puede encontrarla en la parte superior derecha y en las facturas de Iberdrola en la parte posterior. Una vez seleccionada su tarifa, le aparecerá un cuadro preguntándole si su contador es alquilado o de su propiedad.
pulse Enviar. Ya casi ha terminado de dar de alta este punto de suministro y no tendrá que repetirlo más. En función del tipo de tarifa de acceso, usted tendrá distribuido el consumo de energía en 3 o 6 periodos. Cada uno de estos periodos tiene una potencia contratada que puede ser la misma o diferente, con la regla de que la potencia de un periodo es siempre igual o superior a la del periodo anterior. Ahora solo le queda rellenar estos datos y pulsar Enviar. Mifactura.es. Desciframos su factura de la luz. Para poder sacar el máximo rendimiento a Mifactura.es, solo habrá de ingresar algunos de los datos de su recibo de luz cada vez que reciba una nueva factura. A día de hoy es la única forma de hacerlo, ya que hay muchas diferencias entre los recibos de las diferentes compañías y en ocasiones de las mismas. En Mifactura.es están trabajando en un sistema de reconocimiento de texto para que en el futuro tan solo tengamos que escanear su recibo. Es muy fácil y con un poco de práctica no tardará ni 2 minutos en hacerlo. En primer lugar, seleccione el número de contrato para el que va a introducir datos. Acto seguido, y si usted tiene más de un punto de suministro, ha de seleccionar en la casilla correspondiente el CUPS o punto de suministro, para el cual va a introducir la nueva factura. Este código es fácil de encontrar en su recibo, en los datos del contrato. Introduzca a continuación la fecha y el número de la factura que suelen figurar en la parte superior derecha del recibo. Ya solo quedan por ingresar 4 datos más. Uno es el término de potencia, es decir, el precio unitario de la potencia. Si es la primera factura que mete en el sistema, tendrá que indicar la cifra y las unidades en las que se expresa este coste: euros kilovatio y mes o euros kilovatio y día. Es importante, ya que las compañías eléctricas juegan al escondite con las unidades. Si ya ha ingresado más facturas antes, no tendrá que introducir este dato de nuevo, a no ser que esta cifra haya cambiado con respecto al último recibo a causa de una nueva subida de tarifas. Verifíquelo por si acaso. Y otro es el término de energía, es decir, el precio unitario del consumo de energía. Al igual que en el caso anterior, solo habrá de introducir este dato si se trata de la primera factura. Únicamente si ha habido una modificación en las tarifas, es decir, si han vuelto a subir la electricidad, tendrá que modificarlo. Verifíquelo por si acaso. Este dato se expresa en euros kilovatios hora. Un detalle: si hay en su recibo más de un precio para los términos de potencia o energía, pulse el rombo y se desplegarán unos cuadros de potencia y energía por tramos. Introduzca o compruebe los datos del cuadro con los de su factura. Tras ello, verá que el sistema le ofrece un precio del alquiler de su equipo de medida en caso de que no lo tenga en propiedad. Compárelo con el de su factura y, si es distinto, introduzca el precio del alquiler de los equipos de medida de su factura. Entre en la casilla denominada Total e introduzca el más doloroso de todos los datos: el precio total de su recibo. Seleccione el tipo de lectura e indique la fecha de la lectura actual y también de la anterior, si esta es su primera factura añadida. Ahora introduzca o verifique los datos acerca de la energía activa, la energía reactiva y el maxímetro. Para encontrar estos datos tendrá que acudir a un cuadro donde vienen expresadas las fechas de las lecturas del periodo cubierto por la factura, así como los valores del contador. Este cuadro puede estar en cualquier lugar de la factura, aunque normalmente viene en la segunda hoja de la factura, esa que los de contabilidad suelen tirar a la papelera, ya que vienen un montón de números sin aparente sentido y además en 3 o 6 columnas. Si es la primera factura introducida, tendrá que indicar las lecturas de inicio y fin de periodo. En todas las facturas que añada después, solo deberá poner la del final de periodo. Finalmente, y antes de guardar y validar, se presentan 2 desplegables. El primero nos da la opción de introducción de algún concepto adicional atípico que se presente en la factura. Hay que tener en cuenta que en este desplegable no hay que incluir conceptos como excesos de potencia, recargos por reactiva, alquiler de equipo de medida, impuesto eléctrico o IVA, ya que es el sistema el que se encarga de calcularlos automáticamente. El segundo desplegable se utilizará cuando la compañía nos remita una factura rectificativa. En ese caso, habrá que indicar a qué factura ya introducida en el sistema se refiere. Ya puedes guardar los datos, darle a validar y cruza los dedos.
Mifactura.es. Desciframos su factura de la luz. Ahora, solo queda comprobar que su factura sea correcta. Al validar una factura, sabrá si existen diferencias entre los datos que ha introducido en el sistema y los cálculos de mifactura.es. Al pulsar el botón Validar, obtendrá una factura desglosada. Si quiere profundizar en cómo se han hecho los cálculos, pinche en Ver cálculo y podrá comprobar fácilmente si hay diferencia en algún concepto entre lo que dice su factura y lo que ha calculado la aplicación mifactura.es. El botón No es correcto le permite compartir con mifactura.es el problema de validación de su factura y además puede adjuntar copia de ella para encontrar la razón de la no validación. Si tiene un símbolo verde, significa que su factura es correcta al 100%. Si el símbolo es amarillo, significa que hay pequeñas diferencias inferiores al 0,5% entre nuestros cálculos y los datos de su factura. Si es un signo de admiración, significa que la desviación es importante. ¿Qué debe hacer si tiene uno o varios de estos dos símbolos? Primero, verificar que los datos que ha introducido son correctos. Y si lo son, debe reclamar siempre, aunque la diferencia sea pequeña. Ahora tiene los cálculos de mifactura.es y con esta herramienta posee argumentos de peso para defenderse porque sabrá dónde están los potenciales errores que ha cometido su compañía. Mifactura.es. Desciframos su factura de la luz. Como usuario registrado, tiene acceso a muchas utilidades de consulta que incluso podrá descargarse en Excel. En mis puntos de suministro podrá ver todos los lugares en los que tiene un contador que mide la electricidad que consume. Es la foto de todos los puntos que tiene. A partir de aquí podré empezar a entrar en detalles. En mis facturas tendrá todas sus facturas ordenadas, con lo que ya no tendrá necesidad de revisarlas físicamente. Podrá comparar sus precios, analizar tendencias, filtrarlas por años, por puntos de suministro o por las que validan o no, y hasta encontrar la equivalencia de lo que ha pagado en electricidad con lo que podría haber gastado en CO2 y hasta desglosarlas por meses. En mis contratos y en mis estadísticas podrá consultar un resumen global de su realidad de consumo eléctrico. Y en mis bases de datos encontrará varias herramientas muy potentes que le darán de forma exhaustiva y racionalizada toda la información de precios, consumos por factura en euros y en porcentajes por periodos y consumos mensuales para que pueda hacer sus previsiones de gasto eléctrico, dándole la media y el maxímetro de su factor de carga que le muestra cuáles son sus picos de consumo de potencia. Mifactura.es le ayudará a confeccionar sus declaraciones de IVA modelos 347 y 303 periódicos. También la aplicación le informará sobre sus posibles recargos por energía reactiva y le podrán ayudar a resolver su problema si les contacta. Además de verla en pantalla, podrá descargarse toda esta información en Excel. Gracias a mis bases de datos, ahora está en una inmejorable posición para proporcionar información precisa sobre sus consumos eléctricos a las compañías comercializadoras de electricidad. Esta información de calidad y organizada de esta forma es su mejor herramienta para negociar las condiciones más ventajosas en su próximo contrato de la luz. Y además de todo esto, si detecta problemas y le asaltan grandes dudas, puede ponerse en contacto con mifactura.es. Estarán encantados de ayudarle. Mifactura.es. Desciframos su factura de la luz.